Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a continuar ahora. Y entonces hemos establecido básicamente la relación que existe entre el pacto este que Dios hizo con su pueblo y cómo este pacto se sella o se cierra con una serie de ordenanzas, de leyes que tenían que ver con la vida no solo moral, sino también social, y religiosa del pueblo. Y que, bueno, vemos posteriormente cómo este pacto se sella con una comida ritual muy propia de cuando se cierran estos grandes acuerdos, ¿no? Hay una comida ritual, hay un sacrificio, hay un holocausto, hay una institución muy interesante del por qué los sacrificios en Israel deben observarse y vienen siempre en función de esta alianza o este pacto que han hecho sus padres o sus antepasados con, con Yahvé. Muy bien. Bueno, ahora, inmediatamente después, hablando de que viene toda una larga sección de capítulos que tienen que ver con el templo, que tienen que ver con los utensilios del templo, ¿no? Entramos a una sección que ya de suyo propio viene como embalado, viene como en la misma línea, ¿no? Y esa misma línea tiene que ver con este, esta, este libro que se llama Levítico. A este libro, hermanos, la versión griega, la Biblia de los 70, lo llama Levítico porque trata con las leyes relacionadas a los ritos, a los sacrificios y al servicio que en esencia la tribu de Leví tendría que desarrollar. Este es un libro, hermanos, que no se escribe en este momento, es un libro que se escribe mucho tiempo después para poder explicar o legitimizar el actuar que tienen los levitas en relación al templo, como estos no van a tener una porción en la tierra prometida, sino que ellos van a dedicarse única y exclusivamente al templo. Esto es muy importante porque entonces el Levítico, como ya lo plantearon, lo vieron en su clase de liturgia, como yo ya se los expliqué, el Levítico vendría a ser como el corazón de la Torá, porque en él se encuentran es como un manual cultural de lo que debería suceder en el lugar sagrado que Israel tenía, ¿no? Y el lugar sagrado que Israel tenía era el templo. Si bien es cierto, hermano, no todos los hombres de la tribu de Leví eran sacerdotes, sí hacían el trabajo manual en el tabernáculo. En esencia, este libro no trata de ellos, más bien trata de aquellos que eran sacerdotes, que cumplían funciones sacerdotales y que pertenecían básicamente a la tribu de Leví, ¿no? O sea, no todos los que eran levitas eran sacerdotes, sino más bien después se hicieron como castas o como grupos de familias, ¿no? Donde fueron pasándose la función sacerdotal. Eh, el Levítico, hermanos y hermanas, fue escrito principalmente como este manual a los sacerdotes, hijos de la tribu de Leví, porque en muchas veces en este libro vamos a encontrar las palabras o la frase que dice, habla a los hijos de Israel. De modo que vamos a encontrar en este libro muchas de las enseñanzas que el pueblo o que la nación necesitaba saber. Las leyes entonces, hermanos, se encuentran en Levítico, eh, nace el escritor sagrado, hace que quien las lea entienda que vienen de parte de Dios mismo y por lo tanto el pueblo las observó como algo sumamente importante. ¿Por qué Levítico entonces aparece inmediatamente del Éxodo y posteriormente vamos a encontrar el libro de Números? Bueno, otra explicación, más allá de que el texto haya sido porque Levítico es un libro sagrado y tiene que ver con el templo, resulta que la revelación que se encuentra en el libro de Levítico fue entregada a Moisés
para darla a Israel cuando estos todavía estaban acampando en el monte Sinaí. Esto es muy importante porque entonces nosotros vamos a ver que estas leyes, ¿no?, tienen que ver básicamente con los temas tratados en el Éxodo. Vendrían a ser como una continuación o un reforzamiento o un claro entendimiento de cómo Israel tendría que aceptar, observar y guardar estas leyes. Muy bien. Siguiendo con el hilo, entonces, después de la forma en que Dios establece el código, los 10 mandamientos, el código de la alianza, después hay una sección secundaria, diríamos, donde se da el tema del tabernáculo, de los utensilios y demás. Y entonces, evidentemente, allí encaja perfectamente el libro de Levítico, porque Levítico se va a encargar básicamente de hablar sobre un tanto el tabernáculo y posteriormente el templo de Dios. Números, que será el siguiente libro que le preceda al libro de Levítico, ¿no?, continúa con lo que está diciendo este libro. Porque entonces, hermanos, nosotros vamos a ver que estas leyes irán acompañándolos en su caminar por 40 años en el desierto a Israel, de tal manera que ellos tendrían que ir organizándose en cuanto a sus formas, a sus tiempos y a la manera en que van a tener su relación con Dios. Bien, parece ser que los tres libros están relacionados los unos con los otros, ¿no? Están relacionados unos con otros. Sin embargo, hay interesantes diferencias que los separan. Porque Levítico, a diferencia del libro de Éxodo y del libro de Números, Levítico es en su mayoría, totalmente, diríamos en el 99 o 98% del libro de Levítico, es un cuerpo legal, es un cuerpo de leyes, de ordenanzas, ¿no? Tendremos 3 eventos históricos en el Levítico, como que ahí el redactor sagrado los incrusta, ¿no? Como que los pone allí entre medio, pero por lo tanto entonces no es un libro de un carácter narrativo que trate sobre temas históricos, más bien es un cuerpo legal, leyes. Ojo con eso. Los 3 eventos históricos, diríamos, si lo planteamos en esos términos que aparecen en el libro de Levítico, el primero tiene que ver con las investiduras de los sacerdotes, ¿no? Cómo deberían ser investidos los personajes que van a establecer esta función en el tabernáculo y en el templo. Eso aparece en el capítulo 8 y 9 del libro de Levítico. El segundo hecho histórico, ¿no es cierto?, tiene que ver con el pecado y castigo, el fuego extraño de Nabat y Abiú, ¿no? Que esta historia aparece en el capítulo 10. Tiene más como un sentido de historia, contar algo, un suceso que pasó con estos dos personajes. Y el tercer evento, diríamos, como un tipo de historia, es el castigo que se le da a un blasfemo en el capítulo 24, del 10 al 14 de Levítico. Fuera de estos 3 hechos, diríamos, que nosotros pudiésemos considerar como historia, como narraciones, el resto son leyes. El resto son leyes. Esto es pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen va a ser: ¿cuál es la diferencia? ¿Qué sentido tiene el libro de Levítico? ¿Cuál es en esencia su naturaleza, ¿no? Y su naturaleza es básicamente legal. Es un cuerpo de leyes que se le da. ¿Cuál es el propósito del libro de Levítico? Y el propósito, y aquí es donde vamos a entrar en algo muy interesante, ¿no? El propósito que tiene el libro de Levítico es que, así como en el Éxodo, así como en el libro del Éxodo,
Este tiene por tema la comunión que Dios va a establecer con su pueblo a través de la alianza, porque Dios tiene que tener una comunión con él. Va a ofrecer a su pueblo su presencia en el tabernáculo, ¿no? A ver, aquí es algo muy importante también, hermanos. ¿Qué hace el Dios que se revela en la montaña? Esta pregunta para ustedes. ¿Qué hace el Dios que se revela en la montaña? Hermano, ¿Sí, Betty? infunde temor al Ok, pueblo. ok, pero eso ya en la teofanía, ¿no? Obvio, evidentemente, viendo tanto trueno, relámpago y demás. Pero después de eso, ese Dios que se revela de una manera poderosa, etcétera, y que da su ley y la da en la montaña, por eso las grandes revelaciones de Dios se dan en las montañas, ¿no? En las montañas. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios después de eso? Dina. Permiso. Sí, después de eso, de revelar la ley al pueblo, Dios acompañó al pueblo a través de la nube. De Ok. día en sombra y de noche en luz, como un fuego, algo así. Ujú, ujú. Gracias, Dina. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el Dios de la montaña? No se queda en la montaña, sino que es el Dios que acompaña a su pueblo. Y lo va a hacer no solo en estos símbolos de la columna de fuego de noche y la nube de día, ¿no? Sino lo va a hacer en la tienda de reunión, en la tienda, en el tabernáculo, ¿no? Que él va a mandar a construir una tienda de reunión portátil que se levanta, eh, se arma, se desarma, se vuelve a armar, se vuelve a desarmar, que va caminando, o sea, no es un lugar fijo, porque ese tabernáculo de reunión va a establecerse muchos siglos después en el templo que Salomón va a construir. Pero por lo pronto es un Dios que camina con su pueblo en el desierto. Y entonces, hermanos, el Levítico va a presentar las leyes por las cuales Israel va a mantener esa comunión con Dios. Israel, hermanos, va a mirar las leyes no como una carga, sino más bien como un canal que va a fortalecer la comunión de esa alianza en la cual Dios ha dado su ley para que su pueblo siga siendo un pueblo santo. Jehová quería enseñar a su pueblo, hermanos, a santificarse. Es decir, qué interesante esto. Miren, por eso me encanta. ¿Será que por eso fui abogado durante muchos años? Porque el tema de las leyes, hermanos, lejos de ser, como lo platicamos en la clase, en la hora pasada, ¿no es cierto?, de verlas de sentido negativo, Dios las plantea en un sentido positivo, porque es a través de estas leyes donde Dios facilita al pueblo esa comunión que Él quiere tener con ellos. Es decir, las leyes que Dios establece, hermanos, las hace en un marco de amor y de gracia. Fíjense algo muy interesante. Esto es una idea que yo les doy para que ustedes sigan profundizando, como estudiantes de la escritura, sigan profundizando en esto que les voy a decir. Si algún día quieren hacer un tema sobre eso, algún estudio sobre eso, estaría re lindo. Pero fíjense cómo las leyes que tienen que ver con los sacrificios principalmente, con los actos de pureza, estos se manifiestan a través de la gracia. A ver, mire, si volvemos a la teofanía del Éxodo, ¿no? Vamos a ir yendo y viniendo, ¿no es cierto? A la teofanía del Éxodo. Y en el Éxodo 24, cuando se hace la comida ritual, cuando hay fiesta y se sella y se celebra la alianza, hay un sacrificio, ¿no? En el capítulo 24. Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, capítulo 5, Éxodo 24, 5.
los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en estazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos las leyes. Ahí viene en ese sentido de fiesta, en ese sentido de aceptación con que se hace la obediencia a Dios, ¿no? Y el versículo 8 es importantísimo, porque Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Ustedes saben, hermanos, que después, cuando se desarrolla la institución del templo y donde se hace, ¿no es cierto?, esto, la sangre se derramaba o se salpicaba o se tiraba, como ustedes quieran llamarlo, en el lugar santísimo en propiciación por los pecados del pueblo. Eso, a la luz del Nuevo Testamento, se le llama gracia, porque el sacrificio tiene que ver con el perdón y el perdón tiene que ver con la gracia. Por lo tanto, hermanos, las leyes que aparecen en el Levítico, lo que van a resaltar en un sentido subyacente o en un sentido debajo de estas leyes, es la gracia de Dios. Gracia que el pueblo entendió, gracia que manifestó y dijo: ahora, a través de este rito de sacrificios, nosotros podemos encontrar el perdón de Yahvé, el perdón de Jehová. Entonces, les tiro este dato para que puedan profundizar qué relación podrían tener las leyes que se nos aparecen en el Levítico, ¿no es cierto?, en función de los sacrificios, en función de... Ya está. En función, hermanos, No puedo cerrar yo el micro de Betty, no sé por qué. Betty, creo que tiene su micro abierto. Pero yo no lo puedo cerrar. A ver, voy a ver acá. Ya está. Bien, entonces, les dejo ahí como para profundizar en algún momento, que ustedes se hagan la pregunta y digan: ok, el pacto se cierra con una fiesta ritual y se cierra con un sacrificio muy propio ya de lo que sucedía en el tiempo anterior, ¿no es cierto? Ya muy propio del templo, de lo que funcionaba en el templo y todo lo que implicaba los sacrificios. Se los dejo como para que ustedes lo sigan profundizando. Me parece muy interesante. Entonces, estas leyes, hermanos, que representaban el Levítico, tienen que ver con el Kadosh, ¿no? Ustedes ya lo están viendo en su clase de liturgia cristiana. Cuán importante era relacionar los lugares sagrados con la santidad de Jehová, con lo que Dios representaba como santo. Santidad que evidentemente en las divinidades que rodeaban a Israel no existía, porque los dioses demandaban sangre para satisfacer su ira. Dios no demanda sangre para satisfacer su ira. Dios permite los sacrificios, no de humanos, que eso sí hacían las divinidades paganas, sino de animales, para conceder gracia, para conceder el perdón. Entonces, la palabra santificación, que aparece en el libro de Levítico, significa ser apartado, ser consagrado, apartarnos del mal para dedicarnos a servir a Dios. Este concepto trae gozo al corazón. Apartarnos del mal y consagrarnos a Dios bajo ninguna circunstancia se lee como una parte negativa, se lee como diciendo: no te puedo creer, una ley más. No, sino se ve como algo que nos acerca cada día más a Dios. Y todo aquello, hermanos, que nos acerca más a conocer a Dios, trae gozo en el corazón. Por eso los salmos
y principalmente los profetas van a rescatar el sentido legislativo de Dios. Porque las leyes acercan a Dios. Y si acercan a Dios, esto trae gozo, esto trae alegría, esto trae bendición, esto trae vida. Entonces, esa es la visión con la que Israel está recibiendo las leyes, ¿no? Es una condición necesaria para gozarse de la comunión con Dios. Entonces, las leyes se convierten en un puente de acercamiento a Dios. Y acercarnos a Dios a través de estas leyes, el pueblo entendió que era maravilloso. A ver, rescato una de las expresiones del Salmo 119 que me encantan mucho, ¿no? El Salmo 119 es esto, ustedes léanlo completamente, ¿no? Y se van a dar cuenta de lo que el Salmo dice. Mire, por ejemplo, fíjense, voy a decir algunos, incluso los tengo subrayados porque me encanta acá del libro de los Salmos, ¿no? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Mi porción es Jehová, porque tu ley es mi delicia, dice el salmista. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Oh, cuánto amo tu ley, dice el salmista. Todo el día en ella es ella mi meditación. Cuán dulces son a mis paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que está. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alaben. Tus juicios me han ayudado. Yo anduve errante como oveja extraviada, buscaste a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces, hermanos, mirar las leyes de Dios deben mirarse como gozo, como alegría, como algo que tiene un significado profundo. Más allá, hermanos, ojo con esto, hermanas, más allá de que si estas leyes son aplicables hoy a nosotros o no, eso lo vamos a ver después. Más allá que eso. El hecho de que Dios dé sus leyes es porque éstas nos acercan a Él, porque provocan gozo, alegría, expectación, ¿no? Humillación, una especie de adorar a Dios por sus leyes. Entonces, estas leyes es muy importante para acercarnos a Dios. Ahora, una segunda razón, me parece a mí, por las cuales tendríamos que acercarnos al texto del Levítico es que en el caso específico de los israelitas, a quien se les da esta ley, a quien se les da estas normas en principio, ¿no es cierto? Es que las leyes y las instituciones de Levítico deberían tomarse como un punto de referencia en donde ellos tomaran conciencia de su propia pecaminosidad. Esto es muy importante también. Esta es otra data que les doy para profundizar, ¿no? La ley nos hace reflexionar quiénes somos, en qué condición estamos. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Porque la ley revela, refleja y nos condena porque nos hace conciencia de que estamos fallando delante de Dios. Esto no es negativo, hermanos, porque muchos lo ven por eso, ¿viste? Porque uno dice, ay, si no hubiera esta ley, mi conciencia estaría re tranquila, no tendría ningún problema, no tendría que rendirle cuenta a nadie. Sin embargo, como está la ley y la ley te está diciendo, mira, vos lo que estás haciendo está mal. Entonces, no lo miras como una condena, sino lo miras como una bendición, porque
tomar conciencia de nuestro pecado, fíjense lo que voy a decir, hermanos. Tomar conciencia de nuestro pecado nos hace sentir la necesidad de recibir salvación. Si una persona, hermanos, no toma conciencia de su pecaminosidad, no va a tener jamás necesidad de que alguien le salve, de que alguien le perdone, porque se sentirá que está haciendo bien. Entonces, no necesitará de Cristo. Sin embargo, para los que entendemos el propósito que Dios tuvo al conceder estas leyes, vuelvo a repetir y voy a ser muy reiterativo, más allá si estas se cumplen o no hoy o son vigentes hoy en el nuevo pacto con Jesús. Más allá de eso, la intención con la que el Señor permitió este código legal para que guiara al pueblo era que ellos tomaran conciencia, al igual que nosotros, de nuestro pecado y entonces se sintiesen necesitados de salvación, de recibir la misericordia divina. Por eso, el sistema sacrificial que encontramos en este libro de Levítico, con todas sus normas, ¿no es cierto?, enseñaba en esencia misma, no el ritual en sí mismo, no ¿cómo es? En las características que debería de tener el animal, no en los ritos de purificación que debería tener el pueblo o los sacerdotes. No. Más bien, hermanos, todos estos ritos de sacrificios que encontramos en el libro de Levítico traía una catequesis o como nosotros llamamos una enseñanza. Y la enseñanza es que Dios siempre iba a proveer el medio para expiar sus pecados y darles una vida santificada. Dios siempre sería el proveedor de esa santidad. Entonces, hermanos, si nosotros nos acercamos al código legal o al cuerpo de leyes que aparecen principalmente en el pueblo de Israel o en nuestras Biblias, ¿no? Nos vamos a dar cuenta la importancia que éstas tienen. La importancia. Y cómo la ley, ¿no? Que después Jesús hará una reinterpretación de la ley y dirá que la ley se resumirá en dos cosas o en dos grandes circunstancias, que realmente vendrían a ser tres. Porque dice, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón. Ahí tenemos un universo enorme, porque amar a Dios tiene que ver con esa comunión. Los mandamientos nos acercan para amar a Dios, no para alejarnos de Él, no para verlo como un Dios que dice, otra ley más, no, sino más bien una ley más que me hace conocerte, que me hace saber quién sos, ¿no? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, todo lo que sos va a ir en función del amor, va a ir en función del amor, no de la venganza, como Israel había visto ya la ley en algún momento, la famosa ley del talión, sino a través de la ley del amor. Y el segundo grande mandamiento vendrá en función de dos personajes, amar al prójimo como a nosotros mismos. Volvemos a lo mismo, amamos, es el amor que nace en nosotros, ¿no? Por esa comunión que tenemos con Dios, de ir conociéndolo mejor, y de esa manera estaremos capacitados para amar a nuestro prójimo. Entonces, estas reflexiones, aseveraciones que les estoy compartiendo, hermanos, tienden a resaltar cuál era el verdadero lente o lentes, ¿no?, con que Israel había interpretado este cuerpo legal. Si nosotros recuperamos, hermanos, nuevamente estos lentes o estas formas, me parece que vamos a aprovechar muchísimo lo que vamos a encontrar en lo que dijo el apóstol Juan. Ahora podemos entender lo que Juan dijo. La primera carta del apóstol Juan. A ver si lo encuentro. Bueno, el capítulo 2 del apóstol Juan,
de la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. A ver si me ayudan, hermanos. Tiene que estar por acá, donde dice, y nosotros guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Capítulo 5, versículo 3. Versículo 2 dice, bueno, desde el versículo 1. Perdón, primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró va muy en consonancia con el mandamiento, ¿no es cierto? Ama al que ha sido engendrado por él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. ¿Por qué, hermano? Porque entonces nosotros debemos entender que las leyes no sirven, no son una carga, sino más bien son una muestra de la gracia de Dios. Y ya desde el Levítico, este cuerpo legal pronuncia con todas sus fuerzas esta situación. Ahora, punto y aparte. Todo lo que he dicho son reflexiones muy interesantes que podemos seguir profundizando. Sin embargo, podemos llegar a la conclusión de por qué el libro de Levítico, lejos de caer en la aridez de leer leyes que para nosotros ya no tienen sentido, leyes que fueron dados, que se dieron en un contexto del desierto, en un contexto de una sociedad pastoril, agrícola, en un contexto, hermanos, donde evidentemente hay un montón de cosas que nosotros, por ejemplo, ya sacerdotes no tenemos. Ahora los pastores vamos al templo como queremos. Ya no hay una vestimenta que debamos tener, ¿no? Más allá de algunas restricciones que han sido superadas en el Nuevo Testamento, como este de que la mujer que tiene flujo no puede acercarse a la presencia de Dios en época de menstruación o después de dar a luz porque es impura. Lejos de que eso ya no está en vigencia porque Cristo hizo acepto a todos, ¿no? Eh, Abro un paréntesis para decir lo siguiente, hermanos. La acepción de personas que hace la ley no viene del propósito de Dios. Eso lo hicieron los hombres. Los hombres que interpretaron esta ley terminaron excluyendo a las personas. Dios nunca tuvo la intención de excluir a nadie. O sea, Dios nunca tuvo la intención de hacer acepción de personas. Decir, porque vos sos mujer, bueno, vos tenés una condición inferior, porque el libro de Levítico te coloca en una condición inferior. Eso no venía en el corazón de Dios. Perdónenme, y cualquiera que quiera discutirlo, lo discutimos como quieran, pero eso no estaba en la intención de Dios. Eso lo hicieron quienes después interpretaron la ley e hicieron estas acepciones de personas que terminaron excluyendo a las mujeres principalmente, las sacaron de todo lo que tenía que ver con el templo. Es más, en el templo construyeron un espacio después para las mujeres, para que ese lugar es de las mujeres y no tiene por qué reunirse con los hombres. Eso fue interpretación de los hombres, hermanos, no de Dios. Eso de que la mujer no puede ir a la iglesia porque está menstruando, eso jamás Dios lo dijo, perdónenme. Eso jamás Dios tuvo la intención de decir, bueno, porque sos mujer. Si finalmente Dios fue quien creó a la mujer de esa manera, ¿no es cierto? Si finalmente Dios le dio esa función, yo no creo en un Dios contradictorio que ahora diga, bueno, eso que yo hice que era bueno en gran manera, ahora no lo es y por lo tanto vos necesitas ser excluida. Eso lo hicieron los hombres, eso lo interpretaron los hombres. Por eso cuando viene Jesús dice, paren la mano un poco,
queridos fariseos. Paren la mano. Ustedes están interpretando e incluso han hecho tradiciones, porque después hablaré sobre ello, pero hicieron tradiciones, ¿no? Que eran más tendientes a ir en contra del propósito de Dios. Eso lo hizo el hombre, no Dios. Y cualquiera que quiera hacer eso pensando que Dios lo hizo, está fallando, está equivocado, está deshonrando a Dios, porque entonces no conoce a Dios y no conoce que las leyes que Dios da jamás iban en función de excluir a nadie como personas de segunda categoría. Jamás, eso nunca sucedió. Nosotros lo interpretamos. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Y por qué para mí es muy importante y que ustedes lo sepan, hermanos? Porque me parece a mí que la verdadera intención del libro de Levítico aparece en el corazón del mismo libro. Y el corazón del mismo libro, hermanos, tiene que ver con el capítulo 20 de Levítico, ¿no? Donde Dios revela uno de sus nombres. Qué interesante esto, hermanos. Dios revela uno de sus nombres. Jehová Kadosh, ¿no? Jehová Kadosh. Y el Levítico dice en el capítulo 20, versículos 7 y 8, que ese realmente, hermanos, es el corazón del libro de Levítico. Ese es el propósito del libro de Levítico. Si ustedes no se aprenden de memoria estos dos versículos, ustedes no van a entender jamás el libro de Levítico. Jamás. Y le van a dar vuelta para todos lados, le van a interpretar como ustedes quieran o lo hemos interpretado como queremos, ¿no es cierto? Pero estos dos versículos son fundamentales. Dice versículos 7 y 8, santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová Kadosh, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo, Jehová, os santifico. Jehová Kadosh, uno de los nombres de Dios, Jehová Kadosh. Así como hay Jehová Nissi, Jehová Adonai, Jehová Elohim, etcétera, etcétera, ¿no? El Shaddai, por ejemplo, aquí encontramos a Jehová Kadosh. Y Jehová Kadosh, hermanos, Kadosh significa, como todos saben, santidad. ¿Qué realmente estaba o está manifestando el libro de Levítico? Que Dios es santo. Santidad que no existía, vuelvo a repetir, en los dioses paganos. Entonces, adoramos a un Dios que es santo. Y lo adoramos a través de la obediencia. Por eso el escritor que les decía al principio de la clase era, en Éxodo vemos a un Israel redimido, pero en Levítico vemos a un Israel que adora. Adora a un Dios que es santo. Adora a un Dios que da amor y da ternura, que establece los sacrificios no como una sed de venganza, sino como una puerta de salvación, que establece en sus leyes no como una carga, sino como una forma más para acercarnos a Él en su santidad. La santidad de Dios, hermanos, es fundamental. Es fundamental. Por eso en el templo, donde se creía que Dios estaba, todo tenía que ser perfecto. Medidas, colores, sabores, aromas. Por eso los sacrificios tendrían que venir de personas perfectas. Por eso los que ministraban en el templo tenían que ser personas perfectas. Por eso, hermanos, quienes tenían algún signo de lo que podría llamarse impureza, ¿no es cierto? Tenían que primero purificarse. No es que estaban lejos de la gracia de Dios, sino que una vez que cumplían los ritos de purificación, volvían a encontrar la gracia de Dios. Porque Dios nunca hizo un espacio de personas de segunda categoría. Entonces, el corazón, hermanos, de la santidad de Levítico tiene que ver con la santidad de Dios. Dios es santo y su pueblo también debe hacerlo, ser santo. Ustedes saben, hermanos, que la palabra santo en el libro de Levítico se aparece 73 veces.
Vuelvo a repetir una vez más, me van a odiar ustedes, pero para que no se les olvide, más allá de que si estas leyes son aplicables o no, que creemos que algunas no son aplicables ya a nuestro contexto, a nuestro hoy o al nuevo pacto, estas estaban permeadas de santidad, del Dios Kadosh, ¿no? Y tendrían como función, según el capítulo 18, versículo 3, tendría como función estas leyes para establecer la santidad de Dios, lo que dice el versículo 3 del capítulo 18. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, perdón, hermanos, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. ¿Cuál era la función, hermanos? Que evidentemente ir contra cultura tiene que ver con salvaguardar la santidad de Dios. Y la santidad de Dios está inscrita en el amor, en la gracia y en el perdón. Si todo lo que nosotros vamos a hacer, como decía mi querida Zoraida, ¿no? Y vamos a hacer una limpieza exterior, ¿no es cierto? Vamos al templo con una apariencia de piedad, no rompemos ni un plato, aunque en la casa rompemos toda la vajilla, ¿no? Cuando vamos a la iglesia y cantamos despacito, ahí, viste, como un murmullo, oramos a veces cuando oramos casi ni se nos escucha cuando oramos. Yo batallo con hermanos que oran y yo no sé cuándo dicen amén. Es más, ni puedo orar porque estoy más preocupado con escuchar en qué momento va a decir amén. Una vez me pasó, yo no escuché que dijo amén, ya todo el mundo estaba parado y yo todavía de rodillas orando, esperando que terminara el amén, porque no le escuché. Y yo decía, este hermano, porque era un hermano que oró, en su casa grita y reniega para todos lados. Pero cuando ora con una voz que casi ni se le escucha. Bueno, podríamos nosotros, hermanos, estar revestidos exteriormente de estas apariencias, pero si esas apariencias no nacen de que todo lo que nosotros hacemos debe darle santidad a Jehová, debemos honrar su santidad, ¿no? Entonces, no estamos siendo contracultura, nos estamos acomodando. Miren, les voy a plantear un ejemplo, puede ser polémico. Ustedes decídanlo o júzguenme si ustedes gustan y mal, ¿no? Júzguenme, no importa. Pero déjenme plantearlos hasta qué punto uno tiene que ir comprendiendo este concepto de santidad y cómo debe manejarse en el sentido del nuevo pacto. Un día me invitaron a mí a acompañar allá en México, ahí por costumbre, acompañar a los chicos que salen de la escuela y llevarles un regalo y un ramo de flores. Es una tradición en México, ¿no es cierto? Entonces un día unos amigos me dijeron, che, ¿podrías acompañar a mis hijos a cuando salen de la escuela? Y sí, yo los acompaño. Entonces invité a toda mi familia. Fuimos todos. Y es costumbre allá, después del evento que se hace en el colegio, ir a la casa de las personas y comer, porque hace una comida, es una fiesta impresionante, es un fiestón, hermano, se hace un interesante. Bueno, y ese día, hermanos, todos íbamos con un hambre que usted no tiene idea, mucha hambre. Y dije, bueno, ya quiero llegar a la casa de los papás de los chicos para comer. Bueno, llegamos, hermanos, y resulta que eran amigos muy humildes, no tenían plata y demás, ¿no es cierto? O sea, gente muy humilde y buenos amigos, además. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa, ¿no es cierto? Vienen y dicen, ya vamos a comer, espero que les guste lo que preparamos y demás. Nos traen una fuente, hermanos, una fuente así grandotota de carne, ¿no? Que rebosaba de carne, pero era de chancho. Era de chancho. La gente lo había preparado con mucho cariño, porque allá se estila eso. O sea, la gente cuando da algo, hermano, lo da con tanto cariño que lo que da, lo que tiene, da. Y lo da con mucho amor. Llevábamos un montón de hambre, además.
y te ponen una fuente de chancho. Y la gente viene emocionada y dice, mire lo que hicimos para ustedes, ojalá les guste, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Comen? ¿Comen o no comen? Y le dicen, no, mira, yo no voy a comer porque yo no como chancho. Hermano, yo. Sí, solamente díganme, ¿comerían o no? Y ya, no. No. ¿Usted, No, Betty, comería? yo no. No. Marisa dijo que tampoco. Liti, Yo sí, hermano, yo sí comería. Zoraida. Yo sí comería. Muy bien. Yo sí comería. Liti comería. Bere. Yo también. También. Mi hermana Rosalba. Hermano, no. No comería. Muy bien. Está dividida la cosa. Yo creo que sí comería. Miren, escuchen algo. Por eso digo, pueden, y bueno, ya si me quitan de director y me quitan de pastor, bueno, pues ya ni modo, ¿qué va a hacer? Hermano, una preguntita nomás, ¿sí? Sí. A ¿usted comería? Bueno, voy para allá, Betty. Esperen un poco, no me arruinen el cuento. ¿Te da por hecho que sí comió? Porque yo estaba allí, o sea, yo le estoy contando que es algo verídico, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes comerían? No, unos sí, unos no. Cuando mis sobrinos me preguntan, tío, ¿y esto podemos comer? Mientras las personas fueron a calentar las tortillas y demás, ¿no es cierto? Yo les dije, miren, hijos, esto nosotros no podemos comer. Pero la gente que nos ha invitado lo ha hecho con mucho cariño, con mucho amor, ¿no? Ellos no saben que nosotros no comemos chancho. No lo están haciendo por mala persona, ¿no? Lo están haciendo desde lo que ellos creen que es correcto. Nosotros entendemos que no, pero nunca les expliqué a ellos que nosotros no comemos chancho. Entonces, vamos a comer. Si pueden comer, vamos a comer. No vamos a despreciar a ellos. No vamos a hacerles una grosería de algo que ellos no sabían que nosotros no comemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando vinieron las personas, tomamos un cachito de carne, ¿no es cierto?, en la tortilla. Yo confieso que tuve que masticar mucho para tragar eso, ¿no es cierto? Pero después de que comimos y que la gente estaba contenta y gracias por acompañarnos, gracias por venir, gracias, porque en ese momento yo era abogado, ¿no es cierto? Y a veces ven a los abogados así como que, wow, no va a venir en una familia humilde. Gracias por venir, ¿no? Tuvimos después la bendición con mis amigos, después de platicar, les dije, miren, muchas gracias por invitarla, ¿verdad? Todo muy rico, todo muy bueno. Solamente quería decirle que nosotros no comemos chancho. ¿Cómo crees? No me digas eso. Yo sí haberlo sabido. No, no te preocupes. O sea, no comemos. Y la pregunta, ¿por qué no comen? Y bueno, tuve la oportunidad de explicarle por qué no. O sea, fue una muy buena oportunidad y ellos lo entendieron. Dijo, mira vos, que yo no lo había visto de esa manera. Y eso dice la Biblia. Sí, eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que yo, hermanos? Por eso digo, ustedes pueden juzgarme como quieran. Si yo me hubiera quedado en la interpretación de Levítico, con esa interpretación de la acepción de personas que los seres humanos han hecho para excluir a otros por este tipo de situaciones, ¿no? Yo hubiera dicho, no, ¿sabe qué? Olvídese, yo no como porque mi religión dice que no y bueno, y haber hecho sentir mal a mis amigos porque no tenían otra cosa que ofrecerme de comer. Más allá de que me iba a quedar con hambre, más allá de que iba a sufrir de hambre, ¿no? O tal vez muchos dijeran, pero usted podría haber comido otra cosa. Sí, yo podría haber comido otra cosa. Sin embargo, ¿no? Uno tiene que aprender a ver a las personas con esa gracia y con esa misericordia. Las veces después que nos volvieron a invitar, no volvieron a cocinar jamachancho, jamás, porque nos volvieron a invitar. Y me dijeron, gracias, nosotros no sabíamos, ahora un pollito, tal, buenísimo. Pero los ganamos, hermanos, ganamos su confianza. Les pudimos predicar a Cristo, no aceptaron a Cristo, que son muy, muy creyentes católicos, ¿no es cierto? Pero uno tiene la oportunidad de compartir el amor del Señor. ¿Pasó algo, hermanos? ¿Perdí mi salvación? Yo creo que no. Yo creo que sigo siendo salvo en Cristo Jesús.
¿Me hizo daño? Tampoco, hermanos, porque fue un taquito y un cachito de carne que al menos como para aplacar las tripas, ¿no es cierto? ¿Nos enfermamos? Nadie enfermó, ¿no es cierto? No pasó nada. Ahora, lo que quiero decir es que esto no es que uno busque la oportunidad de decir, yo voy a ir, voy a comer y voy a hacer lo que yo quiera. No, simplemente que fue una situación excepcional. Entonces, yo en lo particular, hermanos, decidí mirar y encontrar a Dios en medio de esa situación, buscando la oportunidad de testificar de lo que yo creo, de lo que yo creo como verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Caso contrario, hermanos, si yo me hubiera puesto muy fundamentalista y hubiera ofendido a mis amigos, ¿no? Con una postura así, cerrada, tal vez ellos hubieran dicho, bueno, está bien, si ese es el amor que vos predicas, ¿no es cierto? Que no te da oportunidad de fallar un poquitito por amor a los demás, ¿no es cierto? Entonces, no me interesa tu Dios. Podría haber reaccionado de esta manera. Ahora, cada uno tiene su propia experiencia y cada uno de ustedes puede explicarme por qué sí comería y por qué no comería. Lo único que yo le pido, no estoy justificando mi acción, estoy diciendo lo que yo creo y lo que yo estoy convencido. Y estoy convencido, ¿no es cierto?, que cuando una norma que encontramos en la Biblia tiende a lastimar y a pasar por encima de la dignidad del ser humano, no es de Dios. Puedo estar equivocado y lo voy a aceptar, pero jamás Dios ha pasado por encima de la dignidad del ser humano. Jamás. Jamás Dios ha menospreciado a nadie, aun cuando sea el más pecador. Dios siempre le ha concedido su gracia, su amor y su perdón. Entonces, yo veo la ley del Señor siempre en función de honrar a mi prójimo y de amarlo y de ver cómo Dios lo mira. En mis falencias, en mi situación, ¿no es cierto? Si yo, hermanos, tengo que hacer algo para bendecir a mi prójimo, yo lo voy a hacer, hermano. Vuelvo a repetir, es muy debatible y discutible esto, pero yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque creo en la dignidad del ser humano. No creo en la acepción de personas, aun cuando la persona esté equivocada. No creo en eso. Así que les dejo esto como reflexión, hermanos. Les dejo esto como reflexión para que ustedes sigan. Si ustedes dicen, pastor, usted me puede decir lo que quiera, pero yo no voy a comer porque a lo mejor no le guste. Está bien, no coma porque no le gusta, qué sé yo. O dice, pastor, sí lo haría por estas razones. Siempre deben ir buscando en función, ¿no es cierto?, de la dignidad del ser humano. Esa es mi conclusión. Se las comparto. No quiere decir que digan, el profesor dijo eso y tiene que ser verdad. Sin embargo, esa es la reflexión que yo hago del cuerpo legislativo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda hasta acá? Betty. Hermano, no quiero contarle mi experiencia porque yo en mi familia soy la única que estoy en la iglesia, ¿no? Y cuando voy a posadas, a misiones, que están mis hermanos, ellos comen lechón, comen morcilla, todo lo que es prohibido. Y una vez me pasó que mi hermano me sirvió en mi plato ya una porción de morcilla, ¿no? Y yo le hablé amablemente, sin decirle nada que le ofenda. Hermano, come vos porque yo no como ese alimento. Yo no comería para agradarle a él que tampoco sabe, porque va contra mi conocimiento, ¿no? Pero tampoco le humillé. Acepté. Le dije, no, yo no como eso, ¿no? Pero él ni me preguntó por qué. Pero, hermano, me parece que, claro, hasta depende de dónde uno puede hacer las cosas para que el otro no se sienta ofendido. Pero yo creo que desobedecer a Dios y comer una comida que no es permitido, a mí no me va por ese lado, hermanito. Cada uno tiene su manera de ser. Escúcheme, Betty. Son situaciones diferentes.
Usted tiene que aprender a discernir las situaciones. No todas las situaciones son iguales, ¿ok? Sí. Evidentemente, cuando uno se encuentra en una situación donde las personas saben, cuando uno tiene toda la confianza para poder explicarle, ¿no es cierto? Uno tiene que hacerlo. Eso no significa que uno tiene carta abierta para decir, bueno, lo voy a hacer por amor a mi hermano. No, no, no. Uno tiene que aprender a discernir. Ahora, ¿qué ganó diciéndole que no a su hermano? ¿Lo ganó para Cristo o ganó usted la satisfacción solamente de haber cumplido o haber hecho lo correcto delante de Dios? ¿Qué ganamos? No se trata de ganar, hermanito, sí también, o sea, ganar para Cristo, pero se trata de cuando uno anda en medio de gente que no es conocedora de Dios, de su leche, de sus mandamientos, en los alimentos, yo hablo, ¿no? Me parece que no comería cerdo en ningún sentido, Está porque bien. antes yo comía cerdo, antes de conocer los mandamientos y todo, la lista de alimentos, Usted ¿no? ya lo probó. Los Sí, que no lo hemos sí, probado, no estamos en pero eso. no aborrezco la carne de cerdo porque entendí Claro. que Dios no ha dejado para alimento eso. Si ese Ujú. hermanito es no es en contra de usted ni de nadie, sino No, es lo no, que yo no. sé. Escúcheme, Betty. Y tampoco le estoy diciendo en la clase que tengan que comer. Por eso No, les dije, no, no vayan a decir, el profesor hay que comer. Yo no como tampoco. Les platiqué una experiencia que tuve, ¿no es cierto? Una experiencia que tuve. Ahora, lo que yo digo, hermanos, en este sentido, ¿no? ¿Qué ganamos? Realmente, porque Betty dice, no, no es que ganemos algo. Sí, sí ganamos, porque finalmente uno dice, bueno, yo trato de ganar para ser obediente a Dios. Ok, está buenísimo. La santidad debemos ser contracultura. Ahora, mi pregunta es, de las experiencias que hemos tenido en este sentido, ¿cómo las hemos aprovechado para explicarle a las personas la santidad de Dios? Ese es el punto, porque a veces solo nos quedamos diciendo, no, no, yo no como, no como, no como, no como. ¿Y por qué no comes? Y bueno, pues porque mi religión me lo prohíbe. no. Ahí entonces uno dice, no estamos entendiendo el propósito de Dios en este sentido. Ese es mi punto, ¿no es cierto? Si Betty, Marisa, todos los que estamos aquí en la clase, no comemos, está bien, no deberíamos comerlo, ¿no? Y todas las veces que uno se le presenten oportunidades, si usted va a un restaurante, obvio que usted, aunque el mozo le traiga de comer, no va a comer. Porque si usted come, entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Si usted va con su familia y su familia que sabe que es cristiano y que a veces lo hace por maldad o lo hace por probar o lo hace por eso, obvio que usted tampoco va a comer. No tendría por qué comerlo, porque usted conoce la intención del corazón. Lo que yo estoy diciendo aquí, hermanos, es que debemos ser muy sensibles a las circunstancias o formas que a veces uno no quisiera vivir, ¿no es cierto? Pero que todos nos enfrentamos, porque, a ver, somos una iglesia que somos muy pocos los que comemos carne de chancho en el mundo evangélico, diríamos. Los adventistas y nosotros, creo, porque de ahí en fuera, bautistas, pentecostales, presbiterianos, le entran con todo, ¿no es cierto? Entonces, todos nosotros tenemos una experiencia. Las manos que tengo levantadas seguramente traen una experiencia a colación, porque todos hemos tenido quizá una experiencia de una familia, un conocido, ir a un restaurante, a un asado, donde se cocina carne de chancho y demás. Ahora, lo que yo digo, hermanos, es que ganamos realmente nosotros al entender que eso que no debemos comer porque damos la santidad a Dios, también tenemos que ganar para el reino. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer que los demás vean en estas leyes no una carga, sino una, una bendición de conocer más a Dios? Ese es el punto. Si no estamos logrando eso, entonces nos falta algo a nosotros. Nos falta algo. Si solo nos quedamos en la actitud fundamentalista de decir, no, yo no, y no, y no, y no, y no, y a veces hasta nos enojamos, no estamos haciendo algo, no estamos haciendo bien. No estamos nosotros haciéndole entender a las personas la importancia que tienen estas leyes de santidad. Entonces, ese es mi punto nada más, hermano. Por favor, no quiero que se malinterprete y digan, ahora podemos comer carne de chancho. No, por favor.
Esa es nuestra fe, nuestra doctrina. Bueno, vamos a escuchar rápido a Bere, luego a Alan, y luego a Dina, y muy cortito, hermanos, porque ya estamos sobre el tiempo. Pero rapidísimo, Bere. Bueno, yo escuchando todo lo que hablabas respecto a la clase, de lo que implica o lo que debe significar para nosotros Levítico en el sentido de la ley como tal, para mí se resume en una palabra y es amor. Entiendo sí que obviamente Dios es santo, lo leemos en su palabra, magnífico en santidad, en ese atributo, en ese ser el santo también es justo, pero por sobre todo creo que es un Dios amoroso. Y él, siento para mí que las leyes que él dio en ese momento a su pueblo, como los 10 mandamientos que tenemos todos, es en el amor que él siente por cada uno de sus hijos. Es un padre que trata de cuidar por cada uno de sus hijos. Todos los que hemos sido hijos entendemos, ¿no? Que muchas veces nuestros padres nos dan, como tú decías en el ejemplo, ¿no? Reglas, nos ponen cierta disciplina para tener que cumplirla, pero no es porque ellos nos vean o lo quieren hacer para mal, sino porque quieren cuidarnos, porque quieren lo mejor, porque quieren que seamos también personas diferentes. Y creo que en ese mismo tenor se maneja Dios. Creo que los padres acá en la tierra son el reflejo de lo que Dios es con toda su creación. Él solamente busca lo mejor. Y si nosotros alcanzamos a entender que asumir las leyes es por amor, por el cuidado que Él tiene para nosotros, creo que no van a ser gravosas. Y en ese mismo sentido, lo que nosotros guardemos, como vos decías bien, tiene que trascender en el mismo amor para con los demás. Porque, por ejemplo, hablando ahora así rápido nada más del ejemplo que ponías de si uno come o no come, uno tiene que pesar, porque nos pasa en otras cosas, en otros mandamientos, por decirlo así, ¿no? No podemos dejar de lado la misericordia y el amor para con el prójimo, porque también nosotros en muchos otros aspectos fallamos dentro de lo mismo. Por decir, a lo mejor decimos no comemos cerdo, pero también, no sé, pero sí mentimos, sí murmuramos, sí levantamos falso testimonio, y ahí estamos pecando, estamos dejando de ser santos delante, estamos dejando de ser diferentes, dejamos de ser lo apartados, lo especiales. Así que para mí se resume esto en la palabra amor. Dios lo hace por amor a nosotros y para que nosotros en ese amor también compartamos eso que Él tiene para con la gente que no le conoce, que vea esa diferencia, pero que sobre todo el amor que Dios nos tiene y que nosotros podemos compartir. Ok, gracias. Dina. Sí, yo voy a salir del tema. Usted refirió que el centro, el corazón de Levítico sería el texto de Levítico 27 y 8, Jehová Kadosh, donde revela ese nombre. Yo estuve buscando en varias versiones y no sé si tengo bien anotado el texto porque no encuentro, aparte de Jehová, Yahvé, Señor, no encuentro la otra palabra. Tal vez tengo mal el texto anotado. No, Dina, perdóneme, no viene, perdóneme, yo leí el texto incrustando ese nombre, pero no viene escrito como tal, Dina. No, digo Kadosh, Jehová Kadosh, porque recuerden que la palabra Kadosh significa santo. Santidad. Entonces, cuando dice yo santifico, es Jehová santo, Jehová Kadosh, ¿no? Bien, gracias. Sí, no. Mi inquietud ahí, entonces quería entenderlo. Digo, si tengo bien la cita, quería entenderlo, pero ahora sí ya lo entendí. Se me pasó esto de que Kadosh es santidad, algo así, que es igual a eso. Así que muchas gracias. Sí, de nada, Dina. Sí, porque acuérdense que Dios tiene varios nombres con que se revela. Algún día podríamos tener, no sé si vamos a tener una materia donde vean los nombres de Dios. Pero bueno, espero que podamos. Pero uno de ellos
es Jehová Kadosh, Jehová Nisi, Jehová Elohim, no, Elohim no, es Jehová Shaddai, Ruach, en fin, varios, un montón que hay. Bueno, Alan, perdóname, no sé si querés decir algo antes de terminar la clase. Sí, bueno, estamos con el mismo tema que estábamos tocando antes. A mí me preguntan siempre en la facultad cuando estoy en el tema de tocamos la religión, digo, ¿y por qué no comen chanchos? Digo, bueno, es por la ley de alimentación que tenemos, pero le digo siempre, si no hay otra comida, hay que comer, no hay de otra, es siempre lo que yo contesto. Y tampoco no hay que, digo, no hay que criticar a los otros por las decisiones que toman a veces, si toman algo, porque lo que dice Pedro, todo lo que entra por la boca se va por la letrina, si le decimos así. Así que todas las comidas son santas porque fueron creadas por Dios. Sí, gracias Alan, gracias. Insisto, tiene sus propios matices, ¿no es cierto? Y tenemos que evaluar las circunstancias. Pensaría que si uno honra a Dios desde nuestra alimentación, ¿no? Que es el acto más simple, pero más importante que tenemos los seres humanos, vamos a poder honrar a Dios en otro tipo de circunstancias, ¿no? Yo pienso que el hecho de que nosotros observemos la ley de la alimentación, que no es un tema de salvación, porque nosotros somos salvos por la gracia de Cristo, pero sí es un tema doctrinal muy nuestro, muy sensible nuestro, ¿no? Que todos aceptamos, que yo creo en eso, ¿no es cierto? Pero que evidentemente uno no puede poner el fundamentalismo legal y religioso por encima de la dignidad de las personas, ¿no? Ese es mi punto y ese es el que presento. No, insisto, si sus amigos saben que ustedes no comen chancho y van a comer ustedes, ya no es responsabilidad de los amigos, ya es decisión de cada uno de nosotros, ¿cierto? Solamente que hay circunstancias que a veces se presentan como que la que yo les platiqué. No significa que tuve muchas otras experiencias. Les platico esta, que es la que yo enfrenté hace algunos años y fue la decisión que tomé. Me pueden juzgar por ello, pueden criticarme mi decisión, pero fue mi entendimiento, ¿no? Que en ese momento viví. Es que Dios nos da entendimiento para poder mirar siempre lo que Él quiere decirnos a través de su santidad y qué es lo que esto significa. Su santidad, en términos ya para terminar la clase, nunca lastimará a nadie, jamás, nunca va a hacer acepción de personas. Esa es mi conclusión personal. Cada uno tiene la libertad de hacerlo, pero por favor, respetemos este punto que es de nuestro credo. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. Deseo que Dios les bendiga, pasen un lindo lunes, nos alargamos, ahora vamos a comer empanadas, podemos mandar a traer unas empanadas para almorzar. Y ya yo voy a comer pollo asado, así que bueno, Alan está festejando al papá, yo en un pollito asado, ¿sabe qué? Qué rico. Bueno, Dios los